¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 21, en el cual estaremos viendo el tema de la figura bíblica de la vida consagrada por María en Rebeca y Jacob. Estaremos viendo los numerales del 183 al 190, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitarlos también porque si han estado siguiendo este ciclo de videos, ya vamos avanzando 2 tercios del libro, ¿no? De estas reflexiones y bueno, particularmente del libro. Solo nos queda un tercio, ¿no? Unos cuantos días, unos 10 días, y ya acabamos con el libro. Bueno, antes de explicar un poco a qué se refiere esta figura bíblica, y bueno, recordar un poco sobre el tema de ayer, sobre un punto particular del tema de ayer, ¿no? Que nos habla de la generosidad de María, ¿no? María nos deja ganar en generosidad, y cuando le damos lo pequeño que le podemos ofrecer, ella nos entrega en cambio mucho, ¿no? Entonces, en esta misma dinámica y viendo todas las razones, ¿no? Que eran 8, ¿no? 8 razones por las cuales hay gran valor, gran dignidad en la consagración a María, que es la consagración a Jesucristo, ¿no? La perfecta consagración a María es la perfecta consagración a Jesucristo, y también se le conoce como la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María, ¿no? Entonces, para ver un ejemplo concreto en una historia bíblica, el autor nos presenta la historia de Rebeca y Jacob, ¿no? En esta primera parte vamos a leer básicamente la historia. Por ahí de repente resaltamos algunos puntos y luego el autor nos va a presentar cómo Esaú, que es el hermano de Jacob, ¿no? Es figura de los réprobos, que también vamos a explicar qué es, y como Jacob, en cambio, es la figura de los predestinados o de los elegidos, ¿no? Los elegidos de Dios, los elegidos de María. El día de hoy solo vamos a ver la historia, no vamos a leer esa historia, vamos a comentar algunos puntos de repente, y vamos a también a ver el tema de qué cosa es un réprobo y cuáles son las características de un réprobo en base a lo que comenta el autor, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Dice así la historia. Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura, ¿no? Hay que recordar y entender de que la herencia de esta cadena, digamos, de bendición que viene desde Abraham y en adelante, se hereda particularmente por al primogénito, ¿no? Entonces, en este caso, les estamos diciendo de que Esaú había intercambiado sus derechos de progenitura, ¿no? Se los había cedido a Jacob, y más adelante veremos que el autor comenta que fue por un plato de lentejas, ¿no? Por comida, porque al parecer Esaú regresaba de cazar, ¿no? De hacer cacería, y tenía hambre, y bueno, Jacob le dijo como que le podía dar su comida a cambio del derecho de primogenitura, y Esaú al parecer dijo que sí, como que no lo tomó muy en serio, ¿no? Pero bueno, ahora veremos que sí tuvo consecuencias prácticas de alguna forma, ¿no? Recordar también que aquí Rebeca, ¿no? Que es la madre de Jacob y Esaú, es imagen de María, ¿no? Mientras que Jacob es imagen de Jesucristo, pero también imagen de nosotros que estamos eligiendo la devoción mariana, ¿no? Idealmente la perfecta, pero bueno, en general alguna forma de devoción mariana. Entonces continuamos la historia. Isaac, ¿no? El padre de Jacob y Esaú, sintiéndose muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, ¿no? Que era el primogénito. Él le encargó que saliera de casa, ¿no? Le encargó que saliera de casa y regresando, ¿no? Con la casa que iba a hacer, ¿no? Iban a preparar una comida y luego iba a bendecir a sus hijos, ¿no? Y a Esaú le iba a dar la bendición de la primogenitura, y a Jacob una bendición de un padre, ¿no? O sea, de un padre a los hijos, o de un padre a un hijo, pero no la bendición de la primogenitura. Rebeca mandó a Jacob, ¿no? En esa circunstancia en la cual Esaú sale a cazar, Rebeca mandó a Jacob a traer cabritos del rebaño, ¿no? De un rebaño que tenían ellos. Él, ¿no? Jacob los entregó a su madre, ella los preparó al gusto de Isaac. Entonces, Rebeca sabía cómo eran los gustos de Isaac, ¿no? O sea, sabía cómo colaborar con Jacob para poder complacer a Isaac, ¿no? Así como María nos ayuda a complacer a Cristo, ¿no? Nos enseña como que esto especie de tips espirituales para poder
alcanzar mayor gracia, mayor mérito frente a Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Ella los preparó al gusto de Isaac y vistió a Jacob con los vestidos de Esaú que ella guardaba, ¿no? Rebeca guardaba los vestidos de Esaú porque Esaú también es hijo de Rebeca, ¿no? Y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos a fin de que su padre, que estaba ciego, ¿no? Isaac estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú, ¿no? Entonces le pone esta ropa de cabrito para que cuando Isaac pase la mano por la mano de Esaú, al sentir esos vellos, ¿no? Esta especie de piel peluda, piense que era Esaú, que también que era velludo, ¿no? Entonces, continúo. Sorprendido, en efecto, Isaac por el timbre de aquella voz que parecía ser de Jacob, porque era Jacob, le mandó acercarse y palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente era la voz de Jacob, pero las manos eran de Esaú, ¿no? Aquí también notar de que de hecho Rebeca está ayudando a Jacob a reclamar la primogenitura, pero sí entender de que de hecho no está haciendo algo injusto, ¿no? No está engañándolo, ¿no? O sea, bueno, está haciéndolo dentro de una circunstancia no completamente veraz, digamos, pero está ayudando a Jacob a reclamar aquello que Saúl le vendió, ¿no? Entonces o sea, es algo a lo que Saúl renuncia en favor de los placeres terrenales, ¿no? Que en este caso era un plato de comida en una circunstancia en la que tenía hambre. Continuamos. Después que comió y al besar a Jacob, sintió la fragancia de sus vestidos, ¿no? Porque Rebeca había vestido a Jacob con los vestidos de Saúl. Entonces le bendijo, ¿no? Le bendijo con la bendición de la primogenitura y deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Le hizo señor de todos sus hermanos, ¿no? Como primogénito. Y finalizó su bendición con estas palabras: maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga, ¿no? Es una protección especial, digamos, ¿no? He aquí que entra Esaú trayendo para comer la casa, para luego recibir la bendición, ¿no? El santo patriarca, es decir, Isaac, se sorprende al darse cuenta de lo ocurrido, pero lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó, ¿no? Porque veía claramente el dedo de Dios en este suceso, ¿no? Entonces reconoce eh, el respaldo que le da Rebeca a Jacob, a pesar de que Rebeca no se presenta de manera explícita en esta historia, por lo menos, ¿no? Esaú acusó a gritos de engañador a su hermano y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición, ¿no? Aquí el autor hace un comentario sobre cómo Esaú en realidad quería todo, ¿no? O sea, quería el plato de comida y la casa, ¿no? Y no cuidar a su madre y sin embargo recibir la bendición, ¿no? O sea, como que más allá de su comportamiento, igual quería recibir lo que teóricamente él merecía, ¿no? Ya más adelante vamos a profundizar en ese tema. Isaac lo bendijo, pero con una bendición de la tierra, sometiéndole a su hermano, ¿no? Entonces le da una bendición como la de un padre a un hijo, que es una bendición especial, pero no es la bendición de la primogenitura, ¿no? Que es mucho más especial, ¿no? Y particularmente en esta cadena de sucesos de esta bendición que viene de Abraham en adelante, digo. Es decir, de todos los patriarcas. Esaú esperaba la muerte de su padre para matar al hermano, ¿no? O sea, Esaú genera odio en su corazón, envidia y espera la muerte de su padre para matar a su hermano. Y ¿no? O sea, Jacob, ¿no? Hubiese muerto o no hubiera podido escapar si es que Rebeca, su querida madre, no lo hubiese salvado, ¿no? No lo hubiese ayudado con los buenos consejos que le dio y que le siguió, ¿no? Entonces, Rebeca le enseña o le recomienda ciertas realidades para poder escapar de esa situación, ¿no? Si no me equivoco, de hecho, Jacob como que huye, ¿no? Por recomendación de Rebeca, para que su hermano no lo mate, básicamente. Entonces, esta es un poco la historia, ¿no? Entonces, básicamente lo que refleja, en principio, o sea, sin entrar en mayor detalle, que luego entraremos, la ayuda de Rebeca para que Jacob alcance la justicia de recibir el derecho de primogenitura, ¿no? Entonces, refleja de una forma la ayuda de María a los elegidos de Dios a reclamar la gracia, ¿no? La bendición de Dios, el cielo, la salvación,
que les es propio, ¿no? Y que en cambio otros, ¿no? Como que son los réprobos, renuncian, ¿no? A este derecho. Entonces ahora el autor nos va a hablar sobre los réprobos y los predestinados o los elegidos, ¿no? Los elegidos de Dios. El día de hoy, como les comentaba, solo vamos a hablar de los réprobos porque no se va a hacer muy largo el video. Entonces, los réprobos tienen básicamente 5 características, ¿no? Basadas, de hecho, en la figura de Esaú, ¿no? La primera es que son fuertes para los negocios temporales, ¿no? Como Esaú, que era fuerte para la casa, para las cosas externas, pero son flojos para las empresas del cielo, ¿no? O sea, para el ejercicio de la virtud, para el cultivo de la vida interior, etcétera, ¿no? Luego vamos a profundizar en cada uno de estos 5 puntos. Punto número 2, casi nunca está en casa, que aquí, o sea, el autor lo relaciona ya no solo con la casa, con el estar en casa, o sea, en cuanto a la casa de Rebeca, ¿no? De Isaac y de Rebeca, sino que además no está en la casa interior, ¿no? En la morada interior, ni practica una devoción interior, ¿no? No se autocontempla, no reflexiona, ¿no? No busca vivir la virtud. Punto número 3, no se preocupa mucho por agradar a su madre, ¿no? Jacob tenía una relación más cercana con Rebeca, ¿no? También que no era solo por ser él, sino que además, o sea, por el trato que tenía con Rebeca, es que había generado un vínculo más fuerte, ¿no? En su ser hijo y, bueno, madre e hijo, ¿no? Punto número 4, cambia la salvación eterna por los placeres terrenales, ¿no? Aquí se refiere particularmente a este sentido de que cambia la primogenitura, que era una cosa súper valiosa, por un plato de lentejas, que es un placer terrenal claramente, ¿no? Y que además técnicamente él podría habérselo preparado si es que hubiese esperado, ¿no? Y sin embargo, por dejarse llevar por su hambre, entonces cambia esto, hace este intercambio. Punto número 5, odia y persigue sin tregua a los elegidos de Jesús y María, ¿no? Los predestinados, y los odia y persigue abierta o solapadamente, ¿no? Entonces vamos ahora a mirar cada uno de estos puntos, ¿no? El punto número 1 es que son, dicho en otras palabras, ¿no? Más claras de repente para este tiempo, son espiritualmente perezosos, ¿no? Básicamente confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales, ¿no? O sea, son también soberbios además. Son fuertes, físicamente fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrenales, ¿no? Son astutos, como serpientes, digamos, ¿no? Pero son flojos e ignorantes para las cosas del cielo, ¿no? Entonces las cosas, la virtud, la vida interior, no les interesa, ¿no? Les basta la vivencia de los negocios temporales, de las realidades temporales, de los placeres temporales, ¿no? Tienen esta mirada hacia el cielo, ¿no? Y fácilmente se dejan vencer por su pereza espiritual. Entonces también, bueno, contemplamos estas características pensando en que nosotros no queremos reflejarnos a esto, ¿no? Y que si es que en alguna medida sentimos que somos así, más bien debemos tomar la actitud de Jacob, que también tiene ciertas actitudes específicas que ya veremos en el video de mañana. Punto número 2, los réprobos tienen desprecio por el recogimiento interior. Punto número 2 dice, ¿no? Por ello no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa, es decir, dentro de sí mismos, que es la morada interior, ¿no? No se recogen, no contemplan su interior, cómo se sienten, cómo van en su camino de virtud, cómo están viviendo sus promesas bautismales, ¿no? No les interesa, básicamente. Los réprobos no aprecian el retiro, ¿no? El retiro este retiro espiritual para poder orar, ¿no? Para poder tener esta vivencia interior, ni las cosas espirituales, ni la devoción interior. Califican de apocadas, mojigatas y hurañas a las personas que cultivan la vida interior, se retiran del mundo y trabajan más dentro que fuera. Eh, pero más dentro del mundo, ¿no? Que fuera del mundo. Entonces, además de que no aprecian esta realidad en ellos, critican a aquellos que las aprecian y las practican, ¿no? Que es también una especie de forma de envidia o sea, y los réprobos son reprobatorios frente a los elegidos,
porque la vivencia virtuosa de aquellos elegidos que son justos, ¿no? Que son justos, que son virtuosos, sienten que es como que reprobaran su forma de actuar, ¿no? Entonces por eso también los descalifican, ¿no? Punto número 3, son soberbios ante María, ¿no? No les interesa la devoción a la Santísima Virgen, que es la madre de los elegidos, ¿no? No les interesa acudir a su madre, pedir su ayuda, complacerla, ¿no? Así como Esaú no complacía a Rebeca o no formaba una relación cercana con ella. Comenta el autor, ¿no? Es verdad que no la aborrecen formalmente, algunas veces le tributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor, pero por lo demás no toleran que se la ame tiernamente porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob, ¿no? Entonces viven una devoción a medias, una devoción exterior, una devoción un tanto hipócrita, ¿no? Censuran las prácticas de la devoción, a las cuales los buenos hijos y servidores de María permanecen fieles para ganarse el afecto de ella, ¿no? Entonces, además critican la devoción a María, ¿no? Si bien no la aborrecen abiertamente o formalmente, sí la critican, ¿no? No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse, no es como una especie de adicional, no le ven un gran valor. Y pretenden que con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen ni despreciar abiertamente su devoción, merecen la protección de María, cuyos servidores son porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en una conversión personal, ¿no? Entonces son unos devotos exteriores, ¿no? O sea, encima son soberbios porque creen que merecen la protección de María a pesar de que no son devotos de ella, ¿no? Ni siquiera trabajan en una conversión personal que además es devoción ni siquiera a María, sino a Cristo. Y no es, o sea, y rezan ciertas oraciones frente a María, pero más como un formalismo, ¿no? No porque tienen la intención de amar a María, sino como una especie de obediencia insípida, sin amor, ¿no? Y sin ternura. Punto número 4, son apegados a los placeres, ¿no? Los réprobos venden su derecho a la primogenitura, ¿no? Es decir, los goces del cielo, la salvación del cielo, nuestro poder entrar al cielo, por un plato de lentejas que reflejaría los placeres de la tierra, ¿no? Ríen, beben, comen, se divierten, juegan y bailan sin preocuparse como Esaú por hacerse o creerse dignos de la bendición del Padre Celestial, ¿no? Entonces, como Esaú, ¿no? Que ya, o sea, él nació primero, entonces merecía el derecho a primogenitura. Entonces, vive la vida sabiendo, entre comillas, de que merece esto y no le importa, ¿no? No quiere trabajar en favor de ello. En pocas palabras, solo piensan en la tierra, solo aman las cosas de la tierra, solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y sus placeres, vendiendo por un momento de placer, por humo vano de honra, un pedazo de tierra amarilla o blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial, ¿no? Entonces, que es en esencia lo mismo, ¿no? Se intercambian la posibilidad de entrar al cielo por los placeres de la tierra, probablemente incluso cayendo en pecado mortal y renunciando a la posibilidad de llegar al cielo por el pecado mortal, ¿no? O concediendo espacio al pecado venial recurrente que también nos quita la posibilidad de ir al cielo y solo nos gana la posibilidad relativa de ir al purgatorio. Punto número 5, el último punto que veremos hoy, envidian a los justos, ¿no? Envidian a los justos, a los elegidos, a los virtuosos. Por último, los réprobos odian y persiguen sin tregua, sin tregua, a los elegidos abierta o solapadamente, ¿no? O sea, a veces no lo hacen de forma explícita, sino aún peor engañando y haciendo como que no lo hacen, pero en el fondo sí lo hacen. No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, les roban, los engañan, los empobrecen, los marginan, los rebajan hasta el polvo. Mientras que ellos ensanchan su fortuna, se entregan a los placeres, viven regaladamente, se enriquecen y llegan sus hachas, ¿no? Entonces es el paradigma del corrupto, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, viven a costa de los justos, ¿no? Y más bien quienes son justos y luchan en contra de la corrupción, en cualquier ámbito, no hablo solo de temas políticos, en cualquier espacio, ¿no? O sea, el corrupto de corazón, ¿no? Más allá de que deriva en actos de corrupción.
implica eso, ¿no? O sea, se enfrentan a los justos porque los justos defienden la verdad y la justicia, ¿no? Y viven, bueno, corruptamente, naturalmente. Entonces, recuerda estos 5 puntos, ¿no? Contemplarlos, no pensar si es que nos asemejamos a uno de ellos y evitar, bueno, caer en ninguna de estas realidades, naturalmente, ¿no? Evitar esto y más bien acoger las realidades de Jacob, que son las que estaremos viendo el día de mañana. Entonces nos quedamos aquí y bueno, me despido. Muchas gracias por acompañarnos y una vez más, felicitaciones por haber avanzado ya 2/3 del libro, ¿no? Un gran abrazo. Cuídense mucho.